gozándome con el grupo de alabanza. Y bueno, sí, con todo respeto lo digo, pero qué guapas están nuestras mujeres en la alabanza. Yo no reconocía a Basti, si es que estaba Basti ahí, qué barbaridad. Tengo un año de no verte y ya creciste. Qué bonitas están todas nuestras chicas en la alabanza. Bueno, Marcos también está bonito. Me gustaría tener la mitad de pelo que él tiene, pero bueno, pues no se puede. Pero gracias a Dios por nuestro grupo de alabanza, por su ministerio. Que Dios los siga bendiciendo. Déjame leerte dos pasajes de la Escritura que nos ayuden a irnos poniendo en sintonía con el Señor y la palabra que Dios tiene para nosotros hoy. Isaías 66:9 dice: ¿llevaría yo a esta nación al punto de nacer para después no dejar que naciera? Pregunta el Señor. No, nunca impediría que naciera esta nación, dice Dios. Y el Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Y esto es lo que dice el Señor a partir de esta porción de la Escritura. Te alineo para que después falle. Te sostuve en el desierto para que ahora quite mi mano y mi favor de ti. Por supuesto que no. Yo te posicioné, te puse justamente donde estás para la grandeza, porque yo estoy en ti, contigo y para ti. En estos días estoy movilizando a mi gente y a ti, que tienes un papel claro y único que desempeñar en mi reino. Mi propósito para ti es único. Fue escrito incluso antes que te formara en el vientre de tu madre. Algunos buscan en otros ejemplo de quienes deben ser. Algunos tratan de ponerse los zapatos de otras personas. Algunos se estresan y se esfuerzan en fabricar lo que creen que es la vida ideal. Otros pasan toda su vida restringidos por las jerarquías del hombre. Ahora mismo, sal de estas trampas. Simplemente ríndete a mí. Sométete de nuevo a mí, que soy tu Dios ilimitado, y pídeme que te recuerde quién eres. Aún más que tú, yo quiero que conozcas tu propósito y lo cumplas. Ahora mismo deja de lado todos tus esfuerzos, confía en mí y en mi plan, y déjame que te ponga en la posición que te permitirá alcanzar el éxito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana el Señor ponía en mi corazón un pasaje que yo sé que todos hemos visto, lo hemos leído muchas veces en la Escritura, pero hoy vamos a reflexionar en un pasaje que está en Marcos 14:22 y que vamos a leer. Dice: inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca. Jesús estaba haciendo que los discípulos subieran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a su casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas, y mientras estaba ahí solo, cayó la noche. Y mientras tanto, los discípulos que se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Otra versión de la Biblia dice: la barca era azotada y zarandeada por las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua, y cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, entonces clamaron, diciendo: es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato: no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor. De inmediato,
Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Déjame mostrarte aquí un mapita del mar de Galilea. Es interesante porque, bueno, ahí es donde se desarrolla la escena, y ahorita mismo viene el mapa del lago de mar de Galilea, que también se le conoce como el mar o lago de Tiberíades, o de Tiberias, también se le conoce como lago de Genesaret. Y nada más para tener una proporción, es un manto de agua de más o menos 21 kilómetros de longitud y tiene una profundidad que va de 25 hasta 40 metros, y la longitud de la distancia a la costa es más o menos 53 kilómetros, y toda esa cuenca tiene una superficie de 273 kilómetros. Quiero decir con esto que si tú te estás ahogando en el mar de Galilea, te puedes morir, ¿eh? Es bastante más grande que el lago de Chapultepec. ¿Te hubiera gustado estar en la misma barca con los discípulos? Déjame decirte que a mí no me hubiera gustado. Y mira, aunque no nos guste, las tormentas llegan a nuestra vida. Por eso nosotros debemos estar y permanecer preparados. Una cosa es tener la ropa mojada y tener frío, pero otra muy diferente es tener el corazón hecho pedazos, la vida destruida y estar en medio del mar de nuestra vida sin la esperanza de ser rescatado. Por eso yo quisiera que hoy tú y yo reflexionáramos en este pensamiento. Lo que la vida nos hace, en buena medida, depende de lo que encuentra en nosotros. Los discípulos allí en el mar de Galilea necesitaban fe, y nosotros también la necesitamos para poder vivir y sobrevivir. Por eso mi oración es que esta palabra nos ayude a ti y a mí a enfrentar las diferentes tormentas que tenemos en nuestra vida. Y cuando estamos en medio de la tormenta, hay varias cosas que necesitamos recordar. La primera, que fue el Señor el que nos llevó hasta ahí. Por eso empecé esta reflexión diciendo, el Señor nos posiciona, el Señor nos coloca en algún lugar. Y mira, algunas tormentas de la vida llegan porque tú y yo las causamos porque desobedecimos al Señor. ¿Te acuerdas de Jonás? Es un buen ejemplo de lo que estoy tratando de decir. Si tú quieres que te traiga una ballenita y que te lleve de paseo a la profundidad del mar, lo único que tienes que hacer es desobedecer a Dios. Lo mismo le ocurrió a David cuando adulteró con Betsabé. Él sufrió las consecuencias de su mala decisión hasta el último de sus días. Entonces, algunas tormentas vienen por desobediencia a Dios. Otras tormentas son como lo describe Hechos 27 cuando Pablo está viajando a Roma. Y bueno, en ese caso las tormentas nos pueden alcanzar porque otra persona o personas desobedecieron a Dios. Esa tormenta que les digo se describe ahí en el libro de los Hechos que sufrió Pablo, no fue porque él hubiera hecho algo malo, pero de cualquier manera él y los demás en el barco sufrieron las consecuencias que tomaron, las consecuencias de las malas decisiones que tomaron otras personas. Y la tercera causa de la mayoría de las tormentas que tenemos en la vida también se deben a la obediencia, aunque usted no lo crea. Lo que leímos al inicio fue que los discípulos estaban en medio de una tormenta porque obedecieron, porque siguieron una orden de Jesús: no te jales los cabellos. El Señor estaba consciente que la tormenta iba a llegar al mar de Galilea y de cualquier manera envió a sus hombres a cruzar el lago.
¿Te fijas? Esto no fue una casualidad. Jesús sabía lo que sucedía y estos hombres obedientes a Jesús fueron cruzando el mar y mientras cruzaban vino esta tormenta sobre ellos. Horas antes, los discípulos habían ayudado a Jesús a alimentar a más de 5,000 personas. En ese tiempo, Jesús y los 12, dice la Biblia, que eran famosos. La multitud estaba tan emocionada, disfrutando de los milagros y de la comida gratis, que se dispusieron a coronar a Jesús como rey de Israel. Y Jesús se dio cuenta de lo peligroso de la intención de esta gente y por eso le pidió a sus amigos que entraran a la barca y cruzaran el lago. Y aquí hay algo sensacional si tú y yo lo entendemos y lo aplicamos. Si los discípulos obedecían la instrucción de Jesús, era seguro que llegarían a su destino. Nadie les dijo que se iban a llegar asustados y mojados. No, Jesús está diciéndoles, ustedes vayan del otro lado del mar de Galilea. Y entonces el Señor estaba diciéndoles, esto es una promesa, van a llegar del otro lado. Y aquí tenemos un principio del reino de Dios. Si tú obedeces a Dios, vas a llegar a tu destino. Que no te quede la menor duda, sin importar que pudieras pasar por una o por 1000 tormentas. En el momento que la tormenta puso en peligro la vida de los discípulos, claro, a estos hombres se les olvidó que Jesús les había prometido que iban a llegar del otro lado del mar. Y yo creo que basado en nuestra propia experiencia, podemos decir que Dios utiliza 2 clases de tormentas. Cuando Dios se dispone a dirigirnos nuestra vida, puede haber 2 clases de tormentas. Una, yo le llamaría las tormentas correctivas, donde Dios castiga y disciplina cuando hemos desobedecido su voluntad. Pero también hay tormentas que yo les llamaría perfeccionadoras, que son el resultado de obedecer a Dios. Entonces, te quiero dar un consejo concreto y práctico para el día de hoy. Si la tormenta donde tú te encuentras es correctiva, es mejor que te pongas a cuentas con el Señor y que lo hagas de inmediato y regresa a los caminos de Dios. Pero si tu tormenta es perfeccionadora, lo que tienes que hacer es esperar en el Señor y confiar que Él te va a sacar adelante. No importa qué tan dura sea la tormenta, es mejor soportarla que salirse de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces Dios habrá hecho en nuestras vidas mandando una tormenta perfeccionadora y nosotros hemos huido de la tormenta, nos hemos salido de la tormenta sin darnos cuenta que haciendo eso estamos quedándonos fuera de la voluntad de Dios? En la tormenta perfeccionadora, el Señor nos prepara para que sus propósitos se hagan realidad en nuestra vida. Por eso, si Dios envía una tormenta correctiva o una tormenta perfeccionadora, no tenemos por qué temer, porque Él está cumpliendo su voluntad, que es perfecta para nuestra vida. Quiero decirte, de ahí una segunda cosa que tú y yo tenemos que recordar cuando estamos en medio de la tormenta, y esto es que el Señor está orando por ti y por mí. ¡Qué hermoso! Después que Dios mandó a sus discípulos a subir a la barca y zarpar, dice la Biblia que Él se quedó en tierra para orar en privado. Vamos a leer este pasaje de Mateo 14, 23. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Otra versión dice para orar aparte. Mientras estaba ahí solo, cayó la noche. Cuando los discípulos veían a Jesús subir a la montaña, ellos ya sabían qué era lo que el Señor iba a hacer. Él se apartaba porque iba a orar. Los discípulos habían aprendido eso, que después de ministrar a las multitudes, Jesús buscaba estar a solas con su papá para meditar y para orar. Así que también los discípulos sabían que Jesús iba a incluirlos en sus oraciones y que sus oraciones siempre son escuchadas y contestadas
por el Padre Celestial. Aunque físicamente no lo vemos ni escuchamos audiblemente, ahora mismo Jesús está a la derecha del Padre para interceder por cada uno de nosotros. Es lo que dice Romanos 8:34. Lo que es más, Jesús vive para interceder por su pueblo, que somos tú y yo. Eso lo dice el autor de los Hebreos, capítulo 7:35. Cuando Jesús se apartó de sus discípulos, fue a orar por cada uno de ellos. De manera que el Señor subió a la montaña, pero podía ver a través de la tormenta, y desde esa posición en lo alto se daba cuenta de la adversidad que sus amigos estaban enfrentando. Vamos a leer Marcos 6:48. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo. Yo lo que alcanzo a leer de este pasaje, lo que me dice es que Jesús se preocupó por el temor que sentían sus discípulos. Y también se preocupó por la lucha que estaban enfrentando. Por un lado, Satanás quería ahogarlos, pero el Salvador y sus oraciones fue lo que los mantuvo a ellos a salvo. Fíjate, como tú y yo podemos ver en retrospectiva, ver hacia atrás, debemos agradecer a Dios por la sangre de Jesús que nos salvó de la condenación eterna. Como tú y yo podemos ver hacia el futuro, hacia adelante, debemos estar gozosos porque pronto viene Jesús por nosotros. Eso dice la palabra de Dios. Y como tú y yo podemos ver hacia arriba, debemos recordar que Jesús vive en nosotros y desde el cielo Él está intercediendo por cada uno de nosotros, así como lo hizo por sus discípulos. Declara la Escritura que a través de Jesucristo nosotros teníamos el privilegio de entrar hasta el trono de la gracia de Dios. Y una vez en su presencia vamos a recibir la gracia y la misericordia que nosotros necesitamos. Saber que Jesús está orando por nosotros nos debe animar. Y eso nos da ese estímulo para esperar en el Señor y confiar que Él va a hacer. Vamos a leer Salmos 37:5. Yo sé que muchos hasta de memoria se lo saben. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Hay una tercera cosa que quiero poner a tu consideración para que cuando estemos en la tormenta nosotros recordemos esto. Que el Señor vendrá a ti y va a venir a mí. ¿Por qué lo digo? Porque el Señor siempre está con nosotros, pero a veces Él se presenta de una manera misteriosa. En la hora más oscura de la noche, algunos dicen que era como las 3 de la madrugada, cuando los discípulos estaban a punto de claudicar, Jesús se les acercó caminando sobre el mar. Yo no sé si tú le crees a la Biblia de manera literal. Yo sí le creo que es literal. Jesús caminó sobre el mar. Dios creó los cielos y la tierra en 6 días. Increíblemente, estas olas que aterraban a los discípulos fueron las piedras del puente por donde Jesús cruzó para llegar con los discípulos que tanto amaba. Así que el problema no estaba en el mar, por más enfurecido que estuviera. Nuestro problema, déjame que te lo diga, no es la pandemia, ni sus horrendas consecuencias. Nuestro problema no es la enfermedad, ni el trabajo, ni el dinero, ni nuestro matrimonio, ni la relación con los hijos, ni siquiera con nuestras propias adicciones. Te quiero dar un consejo. Aquí hay una promesa de Dios que tú y yo la tenemos que apropiar. Y la vamos a leer en Isaías 43:2. Fíjate qué palabras y qué poder tienen. Cuando pases por las aguas profundas, dice la Biblia, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultades, la segunda cosa que Dios nos promete, no te vas a ahogar.
Cuando pases por el fuego de la opresión, aquí viene la tercera cosa, no te vas a quemar. La cuarta, las llamas no te van a consumir. Parece que te vas a chicharrar. Pues sí, parece. Y se ve muy feo. Pero abraza estas promesas de Dios. ¿Qué es el verdadero problema cuando nosotros sentimos que el agua nos empieza a ahogar? Que no reconocemos a Jesús cuando Él está presente en las adversidades. Los discípulos creyeron que era un fantasma. Imagínense, 3 años y fracción estuvieron viviendo con Jesús y lo confundieron. ¿Cómo pueden confundir a su maestro? Ellos asustados, lo último que querían ver era una aparición, ¿no?, del mundo de las tinieblas. Marcos, el evangelista, cuenta que en la madrugada Jesús vio a los discípulos remando con mucho esfuerzo porque tenían el viento en contra. Y entonces Jesús se acercó a ellos caminando sobre el mar, pero leímos muy bien tú y yo que decía, pero se disponía a pasarlos de largo. Aquí está el asunto. Nosotros en nuestras situaciones y en nuestras tormentas clamamos a Dios. Y ya estamos esperando una respuesta y está bien que la esperemos. Y tenemos fe que el Señor va a intervenir, pero queremos que lo haga como nosotros queremos. Y Dios es soberano y lo hace como Él quiere. Entonces, ¿qué es lo que deseamos nosotros? Una voz del cielo, ¿verdad? O queremos una manifestación sobrenatural, algo que explote y haga no sé, oscurecer el día. Y Dios a lo mejor puede venir y se va a presentar caminando sobre el mar. O lo vamos a ver venir, pero se va a seguir de lejos. Por eso, esto nos obliga a preguntar, si Jesús se acercaba con la intención de rescatarlos, ¿por qué, dice la Biblia, iba a pasarlos de largo? ¿Acaso era Jesús que estaba probando la fe de los discípulos? ¿Era una broma que el Señor le estaba jugando? Y te quiero decir la verdad, no tenemos una respuesta contundente, pero de una cosa estoy seguro, que la seguridad que venía de la voz de Jesús y la convicción de sus palabras trajeron la confianza que los discípulos necesitaban. ¿Qué los calmó en ese momento? No era todavía que Jesús apaciguara la tormenta, no. Lo único que hizo Jesús fue hablarles. Y eso que escucharon y la manera como Jesús se los dijo, aplacó su corazón. Y en ese momento, los discípulos asustados, que antes creían que no iban a sobrevivir, sus corazones empezaron a tranquilizarse. Y de esta porción de la Escritura desprendemos otra enseñanza poderosa. Yo necesito escuchar la voz. Yo necesito escuchar la palabra de Dios en todo momento, pero en especial cuando estoy pasando por las tormentas de la vida. Quizá cuando lleguemos al cielo, el Padre nos muestre el número de veces que Jesús estuvo en medio de nuestros enredos y ni siquiera lo reconocimos. Si en un momento de necesidad un desconocido te tendió la mano, a lo mejor fue un ángel disfrazado. El tiempo de los milagros de Dios no ha terminado y el Señor sigue cuidando a los suyos. Déjame decirte que hay una cuarta cosa que necesitamos recordar en medio de las tempestades de la vida. El Señor nos va a ayudar a crecer. Yo creo que uno de los propósitos de las tormentas de la vida es precisamente eso, que podamos nosotros madurar. Vamos a leer juntos 2 de Pedro 3:18. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Para siempre. La única manera para que la fe se desarrolle es pasar a través de las tormentas.
Si nosotros huimos o enterramos la cabeza como el avestruz, nunca vamos a alcanzar la madurez. Madurez espiritual y madurez emocional. Otra porción de la escritura que leemos aquí en 1 Pedro 5:10. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él, hablando de Dios mismo, los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. El pasaje habla de dos participantes y de dos acciones. Al hombre le corresponde sufrir por un corto tiempo. Y Dios le corresponde restaurar, fortalecer y establecer. Jesús les dijo a sus discípulos, en la vida tendrán aflicciones. Él jamás nos ha mentido. Y aquí estamos leyendo que vamos a tener momentos de dolor y de sufrimiento. ¿Quién nos dijo que la vida cristiana era libre de dolor? Pedro era un hombre de mar. Y Jesús aprovechó la experiencia de Pedro con el mar, con la pesca, con las tormentas para hacerlo madurar. Y aquí hay algo importantísimo. Como el Señor no hace distinción de personas, tus tormentas van a ocurrir en el mar de tu ministerio. Escúchame bien. Las tormentas que tú experimentas son bien diferentes de las tormentas que yo experimento. ¿Por qué? Porque nosotros las experimentamos en nuestro ministerio. ¿Cuál era el ministerio de Pedro? El mar. Ministerio es, perdón, ministerio es lo que haces, a lo que te dedicas, donde inviertes tus dones, tu tiempo y tu dinero. Ese es tu ministerio. Y Jesús aprovechó cada experiencia para instruir a su equipo de discípulos. La primera lección sobre la adversidad ocurrió en el mar de Galilea cuando estaba el mar calmado. Ahí Jesús le pidió a Pedro que empujara la barca lejos de tierra firme, porque quería usarla como plataforma, como un púlpito, y desde ahí el Señor quería enseñar a las multitudes. Y cuando terminó de predicar, Jesús mandó a Pedro a que llevara el agua a aguas profundas donde pescarían muchos peces. Entonces, fue tan abundante la pesca de ese día que Pedro tuvo que pedir la ayuda de otros pescadores. Si tú le hubieras preguntado a Pedro, ¿qué aprendiste ese día? Él seguramente nos diría, lo que hoy aprendí es que puedo confiar a Jesús cuando el mar está en calma. La segunda enseñanza ocurrió en la noche. Ahí entonces estaba la tormenta en el mar. Jesús estaba dormido en la barca. Y los discípulos estaban angustiados y una vez más estaban seguros que iban a morir. Por eso despertaron a Jesús y le gritaron. Y seguramente le han de haber hablado un poquito feo al maestro. Señor, sálvanos. ¿Qué no ves que nos vamos a ahogar? Jesús se puso de pie, prendió a la tormenta y la tormenta cesó. ¿Qué aprendió Pedro en esta experiencia? Que podía confiar en Cristo en la noche, sin importar que Jesús estuviera dormido. Y otra lección más aprendieron ahí en el mar. Aprendió que podía confiar en Jesús aunque no hubiera barca. Si recuerdas ese evento, Pedro salió de la barca y empezó a caminar. Y lo único que le dijo Jesús a Pedro fue, ven. Leemos Mateo 14:28. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, porque veían el fantasma y no sabían, porque lo escuchaban y aunque les daba confianza no estaban seguros. Entonces, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti y caminaré sobre el agua. Acuérdense, Pedro era muy bocón. Sí, ven, dijo Jesús, y entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero al poco tiempo, Pedro se empezó a hundir y quedándole quizá la última semillita de fe, clamó a Jesús para que lo ayudara. Y leemos ahora juntos aquí en Mateo 14:30. Pero cuando Pedro vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó.
que es un sub y baja de emociones y de consideraciones y de experiencias. Hay que destacar aquí que los otros discípulos no se hundían, pero no era porque tuvieran más fe que Pedro, es que los discípulos se quedaron en la barca. El único que saltó fuera fue Pedro. Y sabes, eso me hace pensar que a lo mejor hoy hay personas que gozan de salud, tienen un buen trabajo, tienen buenas relaciones con sus seres amados y se sienten inmunes al peligro. No, yo estoy bien aquí en la barca. Si se sienten bien y si están seguros dentro de su transatlántico, a lo mejor no se dan cuenta que su barquita ya está haciendo agua. Y en vez de criticar a Pedro por su poca fe, debemos vernos a nosotros mismos de manera imparcial y con honestidad de evaluar la condición, nuestra fe en Jesucristo. El amor que Pedro sentía por Jesús fue lo que lo impulsó a salir de la barca para ir a sus brazos. Y la fe en Jesús fue lo que lo salvó de morir ahogado, a pesar de que estaba en aguas conocidas para Pedro. Pero lo más relevante de todo esto es que Pedro se atrevió a salir de la barca. Y esto es lo mismo que Jesús quiere de cada uno de nosotros que somos sus seguidores, que salgamos de la barca. ¿Por qué fue que Pedro se empezó a hundir? Porque vio las olas y sintió el viento. Cuando Pedro vio su problema con los sentidos naturales, la fe se le empezó a flaquear. Por unos instantes dejó de ver a Jesús y puso su atención en las circunstancias que lo amenazaban y no en el Salvador. No critico a Pedro porque no sé qué yo hubiera hecho. Seguramente a lo mejor me quedo con los demás discípulos dentro de la barca. Pero como Pedro, tú y yo hacemos lo mismo. Si nosotros queremos caminar con éxito sobre el agua, y aquí me refiero a caminar sobre nuestras adversidades y las consecuencias de la pandemia, tenemos que fijar nuestros ojos en Jesús. Dice el autor a los Hebreos, capítulo 12, que vamos a leer aquí. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Déjame decirte cuál es mi definición de adversidad. Es eso que terrible que sentimos cuando dejamos de ver a Jesús, cuando dejamos de escuchar su voz, cuando dejamos de clamar por sus promesas. Y lo único que necesitó Pedro para regresar nuevamente a la posición donde Dios quería tenerlo fue escuchar una sola palabra, que fue ven. Eso fue todo lo que Pedro necesitó para que Dios hiciera un milagro. Y la tormenta cesó. Quiero decirte por último que cuando estemos en medio de la tormenta, tenemos que recordar que el Señor nos acompaña y el Señor nos garantiza que vamos a cruzar seguros al otro lado del mar. Sí hay vida después de la pandemia, no parece, pero sí hay. Y no es que vamos a ver qué encontramos después de la pandemia. Vamos a encontrar cosas bonitas, así como Basti. ¡Oh, sorpresa! ¡Qué chula se está poniendo! Vamos a encontrar milagros. Bueno, hasta Marcos, les digo que lo vi bonito hoy. Los discípulos dentro de la barca vieron 3 milagros. Jesús caminando sobre el mar, Pedro caminando sobre el mar y Pedro rescatado del mar. Y cuando Jesús llegó a la barca con Pedro, sucedieron 2 milagros más. Cesó la tormenta y la barca de inmediato llegó a su destino. Déjame decirte qué pasó aquí, porque
No vaya a ser que pierdas el detalle. ¿Te acuerdas tú cuando Dios llamó a Felipe para que fuera donde estaba el eunuco de Cándace? Dice la escritura que fue tomado por el Espíritu y en un instante de donde estaba Pedro, fue llevado por el Espíritu a donde estaba el eunuco. Sucedió exactamente lo mismo aquí en el mar de Galilea. Estaban en medio de la tormenta y llegaron del otro lado. Por lo que estoy aquí comentando contigo, por lo que vieron y experimentaron los discípulos, se postraron delante del Señor, lo adoraron y lo llamaron Hijo de Dios. Pues, ¿cómo no? Dice el autor a los Hebreos, Él es el autor y el perfeccionador de nuestra fe. Lo que significa es que todo lo que Él inicia, lo termina de manera exitosa. Guarda en tu corazón que el Señor nos trajo hasta donde estamos para que cada uno sea exitoso en su ministerio individual. Ministerio es eso que haces todos los días. Eso donde inviertes tus talentos, tu tiempo y tu experiencia. Jesús está orando por nosotros. Lo hace de día y de noche. Y el Padre Celestial siempre escucha y responde a las oraciones de su Hijo. Jesús va a venir por cada uno de nosotros, pero debemos abrir los ojos porque sus métodos son diferentes a los nuestros. Si no estamos atentos, podemos perder de vista a Jesús. Y el Señor me envió, o el Señor permitió tu tormenta y la mía. Y el mar en donde hoy estamos ahogándonos justamente para que cada uno de nosotros hagamos el propósito de Dios. Y finalmente, tú y yo tenemos que esperar un poquito más. Un poquito más. Y esta pandemia y sus consecuencias se acaban. ¿No te gustaría que ahora mismo Jesús se apareciera ante nosotros y nos dijera, no te preocupes, confía en mí, vas a llegar del otro lado del mar? ¿Quieres cerrar tus ojos? Quiero orar contigo, quiero orar por ti. No estoy soslayando ninguno de los momentos difíciles por los que estás viviendo. De verdad, tampoco quiero que sientas que me estoy burlando de la situación que enfrentas hoy, que es muy difícil. Lo creo, lo entiendo. Pero por sobre todas las tormentas de la vida, Jesús nos va a sacar. Él nos está acompañando en este viaje y nos va a llevar del otro lado del lago de esta tormenta. Y vamos a hacer fiesta y vamos a hacer celebración, porque una vez más Dios cumplió su palabra. Te bendecimos, Señor, hoy con todo nuestro corazón, porque nos identificamos plenamente con Pedro y con sus discípulos. Y tú mejor que nadie sabe que estamos espantados, aterrorizados por la pandemia y por sus consecuencias, y porque nuestros ojos naturales no alcanzan a ver más allá de lo que dicen las noticias o lo que estamos experimentando, y vamos día a día, semana a semana, y escuchamos cosas que nos aterrorizan aún más. Pero Señor, yo sé que esta palabra que tú envías hoy para nosotros es una palabra de ánimo. Jamás nos has dicho una mentira. Y lo que tú nos estás diciendo es que en la vida va a haber problemas. De que sí, efectivamente, estamos en medio de una tormenta, pero tú nos vas a sacar. Y va a haber victoria. Señor, de antemano,
te damos las gracias por esa respuesta que tú darás a cada uno de tus hijos, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.